Muy bien, muchachos, vamos a empezar con la charla del día de hoy. ¿Sí se ve? Muy bien, el tema del día de hoy es anatomía de la mama, de la glándula mamaria. ¿Ya? Muy bien, en esta primera diapositiva vemos las relaciones musculares que tiene la mama. En su cara anterior, la mama se relaciona tanto con el músculo pectoral mayor, con el músculo recto anterior del abdomen y el músculo serrato. Pero la mama no solo termina ahí, más profundo tiene una relación con el músculo pectoral menor, sobre todo sus ganglios, que es muy importante al hablar sobre el cáncer de mama. Y la mama tiene una cola, se le llama la cola de la mama, que se dirige hacia la axila. Y esta tiene relación incluso con el músculo dorsal ancho. ¿Ya? La mama se proyecta hasta la región axilar, incluso. En cuanto a la estructura de la mama, esta está compuesta por parénquima, tejido conectivo y grasa. Los tres son muy importantes para darle la forma y la función de la mama, ¿no? En cuanto al parénquima, este está compuesto por lóbulos. Más o menos tiene una mama normal unos 15 a 20 lóbulos. Cada uno de ellos tiene un conducto, el cual va a drenar en el ducto lactífero, y esto obviamente drena un conducto colector central. ¿Bien? Toda la mama está rodeada por grasa y entre ella y los componentes blandos profundos está el tejido conectivo, que es muy importante porque este es el que soporta todo el peso de la mama. Las fascias son estructuras de tejido conectivo. Tenemos dos, unas fascias que son longitudinales y otras que son transversales. Hay una fascia superficial y una fascia profunda. La fascia superficial, vamos a ver. La fascia superficial se divide en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior es la que comúnmente se llama como fascia de Camper y la hoja posterior la fascia de Scarpa. Ya, la hoja anterior es la que se va a unir hasta casi justo en la unión con el plexo subdérmico, está ahí cerquita, es casi indiferenciable, pero la hoja posterior es la que envuelve a todo el parénquima mamario. Muy bien. Y la fascia más profunda es la fascia prepectoral. Muy bien. Y todas estas se unen a través de este tejido conectivo de manera transversa, que incluso va desde el músculo, desde la fascia prepectoral hacia la fascia más superficial, hacia la hoja anterior de la fascia superficial. Y esto se llama ligamentos de Cooper. Muy bien. Acá tenemos los ligamentos de Cooper dibujados de una forma más esquemática. Vemos cómo incluso penetran el parénquima mamario y se discurren entre los lóbulos mamarios, dándole todo el soporte y la forma de la mama, ¿no? Vemos que acá se forma el polo superior y el polo inferior de la mama. En cuanto a la irrigación arterial, bueno, la fuente más rica de irrigación arterial de la glándula mamaria es la arteria mamaria interna, con sus perforantes anteriores. ¿Ya? La arteria mamaria interna, que rama de la subclavia, tiene ciertas ramas, las intercostales, las ramas que se van hacia la región del esternón, pero las que nos importan son las perforantes, las que atraviesan el músculo y se dirigen dentro de la glándula mamaria para irrigar toda esta glándula. Esas son las más importantes, sobre todo la tercera y la cuarta perforante, que son las que tienen mayor calibre y mayor longitud. Y como hay una mamaria interna, también hay una mamaria externa. La mamaria externa, también llamada la torácica lateral, que es rama de la axilar, esta se encarga de irrigar sobre todo el cuadrante superolateral. ¿Ya? Bueno, y contribuye también una rama pectoral de la arteria toracoacromial. El polo inferior está gobernado por las perforantes
de las arterias intercostales. El cuadrante inferomedial por la perforante de la arteria, bueno, las perforantes anteromediales de la arteria intercostal, y el cuadrante inferolateral por las perforantes anterolaterales de estas mismas intercostales. ¿Ya? Muy bien, acá vemos un dibujo que a mí me parece muy bonito, donde se ven todas las ramas de las ramas perforantes de la mamaria interna. Se ve la rama mamaria externa y las perforantes de las intercostales. Y vemos la rica vascularización que tiene el complejo areola-pezón. Todas las ramas prácticamente que irrigan a la glándula mamaria dan una contribución para irrigar al complejo areola-pezón. Es muy ricamente irrigado y muy ricamente inervado. Muy bien, este es el dibujo más esquemático que podemos encontrar de la irrigación arterial de la glándula mamaria. Bien, vemos acá la arteria subclavia, que da su rama, que es la mamaria interna. Esta mamaria interna da unas ramitas acá laterales, que son las arterias intercostales. Muy bien, pero también da unas ramas acá mediales, que se dirigen hacia el esternón, irrigan toda esa parte. La que nos importan es las ramas anteriores. Estas ramitas que perforan tanto los músculos intercostales, el pectoral menor, el pectoral mayor, y se dirigen hacia irrigar la mama. Dan en promedio 4 perforantes, donde la más importante es la tercera y la cuarta. A veces la tercera o a veces la cuarta es la que tiene mayor longitud y calibre. ¿Ya? Esas son las ramas más importantes de la irrigación arterial de la mama, que debemos tener en cuenta porque son fuentes o reparos, perdón, claro, orígenes, bueno, arteriales que tenemos que conocer a la hora de hacer una reducción o una mastopexia. Ya hay ciertos pedículos que se basan en estas arterias. Muy bien, la arteria mamaria interna da las arterias intercostales, y de estas intercostales hay unas perforantes, las perforantes anteromediales y las anterolaterales, las cuales van a irrigar todo el polo inferior de la mama. Muy bien. Esto es lo que habíamos mencionado. Esta es la mamaria interna, que da unas ramas laterales, que son las intercostales, y unas ramas mediales, que se dirigen hacia la zona del esternón y el mediastino, ¿no? Pero estas ramas anteriores, que perforan el músculo y las fascias, son las que van a irrigar a la mama. ¿Bien? Y estas, las las intercostales, dan unas ramas intercostales mediales, y estas, y la aorta nace en las arterias intercostales posteriores, que dan ramas cutáneas laterales. ¿Ya? Estas también van a irrigar, contribuyen a la irrigación del polo inferior de la mama. En este esquema del libro de Perforators del profesor Nelligan, tenemos los angiosomas, que es el concepto básicamente del plexo subdérmico, ¿no? ¿Qué territorios cutáneos son los que irrigan cada perforante de las que hemos mencionado? Como habíamos dicho, las ramas más principales, las de mayor importancia, son las perforantes de la mamaria interna, también llamada torácica interna. Entonces, estas, como vemos acá, irrigan toda la cara medial del tórax, central y medial del tórax. Muy bien. Y en cambio, la torácica lateral o mamaria externa irriga esta porción, ¿no? Una porción pequeña para posterior. En la mama, sobre todo la región, el cuadrante superolateral de la mama. Muy bien. En cuanto al drenaje venoso, existen algunos plexos, sobre todo el plexo subareolar, el plexo periareolar, o sea, bordeando el complejo areola-pezón existe un plexo venoso, y el plexo periférico. Y todas estas venas, acá vemos imágenes, todas estas venas van a confluir en la vena mamaria interna, la cual drena en la vena brachiocefálica derecha, la cual desemboca a su vez en la vena cava superior.
por lo tanto en la aurícula derecha, ¿no? Ese es el drenaje venoso de la glándula mamaria. Y para acabar tenemos el sistema linfático. El sistema linfático, bueno, esto es importante conocer porque en esto se basan algunas cirugías como mastectomías o lumpectomías. Conociendo el drenaje linfático de la mama podemos hacer estas cirugías con mucha más precisión. Muy bien, el reparo que se utiliza acá, bueno, en el esquema clásico el reparo es el músculo pectoral menor. Los ganglios que están por debajo de este músculo es el nivel 1. Los ganglios que están detrás del músculo son el nivel 2 y los ganglios que están superiores a este músculo pectoral menor son el nivel 3. ¿Ya? La mama generalmente, como la mayoría de cánceres se ubican en el cuadrante superolateral, van a drenar primero el flujo linfático en el nivel 1, en los ganglios que están por debajo del músculo pectoral menor. Bueno, y ahí los mastólogos hacen su disección. Pero si queremos ser más exquisitos, existen otros grupos de ganglios. Existen grupos paraesternales que también, bueno, drenan o dirigen su linfa hacia el pulmón. Entonces, estos ganglios paraesternales, o también llamados mediastinales, drenan linfa del cuadrante superomedial de la mama. ¿Eso qué quiere decir? Que los cánceres ubicados en el cuadrante superomedial hacen metástasis con mayor frecuencia a los pulmones y al mediastino. Muy bien, los ganglios, bueno, las zonas cánceres que se ubican en este cuadrante inferomedial, vemos un drenaje linfático hacia la cavidad abdominal, ganglios de la cavidad abdominal. Por eso es que estos hacen metástasis con mucha más frecuencia a lo que es el hígado. Y los ganglios que están en la mitad lateral de la mama van a drenar linfa hacia los ganglios axilares. En cuanto a los ganglios axilares, tenemos un grupo anterior, un grupo posterior, un grupo central. Bien, a esto no lo divide en nivel 1, nivel 2 y nivel 3, sino en grupos anterior, posterior, central. A nivel de esta vena están los ganglios laterales, ya que si tocamos estos ganglios podemos producir un linfedema. Estos ganglios que están a nivel, bueno, este grupo de ganglios anteriores van a drenar la linfa en los ganglios centrales. ¿Ya? Los ganglios que están posteriores también drenan en los centrales. Claro, los ganglios anteriores y posteriores drenan en los centrales. Y estos centrales van a drenar en los ganglios del grupo apical. Y estos ganglios apicales drenan hacia la circulación venosa central. Muy bien, ese es el drenaje venoso. Vemos acá unas conexiones de corrientes linfáticas que conectan la mama derecha con la mama izquierda. Por eso es que hay metástasis de una mama hacia la mama contralateral. En estas imágenes podemos apreciar algunas radiografías que han sido convertidas para poder apreciar el flujo linfático de lo que es, sobre todo el complejo areola-pezón. ¿Ya? Acá se ve con mucha mayor claridad. Si acá está el pezón, el complejo areola-pezón, por debajo existen corrientes linfáticas que van a drenar la linfa hacia los ganglios axilares. El detalle acá es que el complejo areola-pezón drena linfa hacia los ganglios axilares, no a los mediastinales, no hacia los abdominales, sino a los axilares. ¿Ya? Acá se ve con mucha mayor claridad. El complejo areola-pezón, sus dos corrientes linfáticas que van a drenar su contenido linfático hacia sus ganglios axilares. Muy bien, estas son las corrientes linfáticas que va a drenar los ganglios paraesternales. ¿Ya? Vemos que drena de la mitad medial de la mama. Muy bien. Y para terminar, tenemos la inervación. Bueno, la inervación es sencilla, ¿no? Es básicamente a través de unas ramas cutáneas de los músculos, perdón, de los nervios intercostales. Las ramas
anteromediales de los nervios intercostales y las ramas anterolaterales de estos mismos nervios. Ya, sobre todo el tercer y cuarto nervio intercostal, que son los que le dan la mayor inervación a la mama. ¿Ya? Bueno, acá tenemos las ramas anteromediales de los intercostales, tercera, cuarta y quinta, sobre todo la cuarta rama. Sobre todo la cuarta rama, que es la más importante. ¿Ya? Y las ramas anterolaterales de estos nervios, que también. Otro, el plexo cervical también contribuye con algunas ramas para la inervación de la mama. ¿Ya? Y en la siguiente imagen vemos que todas estas ramas confluyen en el complejo areola-pezón. Es por eso que este complejo areola-pezón es ricamente inervado y ricamente vascularizado. ¿Ya? Podemos cortar la mitad de las incisiones que se hacen periareolares para implantes de mama. Podemos cortar y el complejo areola-pezón no sufre de ninguna manera. Que sí se le puede quitar un poco de sensibilidad porque estamos cortando la mitad de su inervación, pero o sea, la siguiente mitad queda. ¿Ya? Muy bien, esta es la bibliografía, por si desean revisarla. Bueno, y muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Excelente exposición, doctor. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Muy bien, muchachos. Hasta la próxima. Ya nos vemos en la reunión que vamos a hacer. Gracias, doc. Ya nos vemos. Te esperamos, doc. Gracias. Con ansia su próxima exposición.